Esto no se da exactamente en la fecha, que fue el pasado 3 de junio, como muchos de ustedes deben saber, sino que se da un poquito después, pero estamos dentro del mes, así que técnicamente podríamos estar, el calendario nos permite un centenario bastante cercano. Es una fecha, imagino, muy emocionante para muchos de los que están aquí. Hay integrantes de la familia, hay colegas, hay amigos, hay admiradores, hay muchos lectores, hay gente del ámbito académico. ¿No se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Hay algunos que dicen que sí, otros que no? Arriba un poquito. A ver, ¿ahí? Ah, bien. Me acompañan en la mesa Carlos María Domínguez y Rosalba Oxandovarat, dos colegas de María Virgilio, dos amigos que compartieron reacciones, vivencias, amistades, pasados, discusiones, proyectos literarios comunes, un montón de tiempo juntos. Y creo que también para ellos debe ser una ocasión de especial emoción. Yo voy a decir unas palabras de introducción. Somos los anfitriones y creo que, por un lado, institucionalmente corresponde hacer algunas referencias y, por otro lado, algunas pequeñísimas pinceladas que luego, por supuesto, profundizarán Domínguez y Oxandovarat. Desde el año 2020, cuando en particularísimas circunstancias asumimos la dirección de la biblioteca, los homenajes por los centenarios se transformaron en una constante y, por suerte, creo que fue así. Creo que había habido cierto olvido o cierta distracción, pero el año 20 tuvo 3 puntales bastante grandes: los centenarios de Julio César Barrosa en el mes de enero, el centenario de Idea Vilariño en el mes de agosto y el centenario de Mario Benedetti en el mes de septiembre. El año 21 tuvo a José Pedro Díaz, a Amanda Berenguer y a Miguel Rodríguez Monegal, entre otros. Este 22 también viene muy cargado, porque esto se da en un contexto cercano, donde tuvimos hace muy poco un hermoso homenaje a Porfirio Barbeso, y además del centenario de María Virgilio. En agosto se cumplen los 100 años de Carlos Maggi, y luego Homero Encina Tevenet hizo el fin de año de Taco Larreta. Con esto lo que quiero decir es que estamos atravesando ese momento en el que aflora el siglo de los integrantes del 45, con todas sus complejidades, con todas sus riquezas, con todas sus polémicas, con todas sus furibundas peleas y con sus fermentales debates. Y en este contexto es que María Virgilio, que por edad integró esa generación, pero que por trabajo y por surgimiento y por emergencia, en realidad se suma un poco, si se quiere, a la generación siguiente. Ella hace eclosión a mediados de la década del 60, y eso coincide con una serie de escritores que ya habían venido después del 45. La Biblioteca Nacional no es un lugar casual para este homenaje, porque, por supuesto, todo lo que publicó María Virgilio en el Uruguay lo tiene el acervo de nuestra casa. También tiene, creo yo, un 99,9% sus artículos periodísticos publicados en Uruguay. Tiene algo de lo que se publicó en Argentina y tiene ya, por mayor dificultad, poco de lo que publicó en otros países como Brasil, donde se desarrolló su larga carrera. Pero además, no solo desde el punto de vista editorial, sino que el archivo literario de María Virgilio, y de hecho ustedes habrán visto en las 2 vitrinas, quisimos hacer una muestra de lo que tenemos, su papelería personal, sus anotaciones, su correspondencia,
está en custodia de la Biblioteca Nacional en una doble condición, para su preservación y su cuidado y para su investigación, porque sería letra muerta o papel encerrado si solamente estuviera en una bóveda y no pudiera ser estudiado, analizado para completar un poco su figura. Creo que en este sentido, bueno, todos estos son otros lindos motivos de alegría para estar hoy aquí. Y a mí me gustaría destacar, para cerrar y ceder la palabra y generar un diálogo con Carlos y Rosario, creo que sería lo más atractivo aquí, decir que un homenaje, o por lo menos la forma en la que yo capto un homenaje, debería ser un homenaje con una lectura crítica, con un abordaje de análisis, porque creo que además esa es la forma de valorar y la forma de que afloren los talentos también. No con un abordaje solamente de reverencia. Creo que es una buena cosa volver a leer a María Virgilio, analizarla, discutirla, pelearse un poco con ella. Eso también se hizo en el contexto de algunos de los homenajes que hicimos el año pasado. Por ejemplo, la visión bastante sucedida en estos días. La editorial Estuario ha sacado un estuario, ha publicado una antología que está prologada y seleccionada en una edición cuidada por Carlos María Domínguez, que me parece, y esto me pasó a mí, y es probable que le pase a muchos también de otras generaciones, yo la tenía a María Virgilio sobre todo por sus libros y había leído bastante menos sus artículos. Creo que esta es una manera de traerla de nuevo al presente. Es una manera de abordarla en sus múltiples facetas, en las entrevistas, en las columnas, en las crónicas, en los personajes que recreó y volver a transitar y experimentar su particular estilo, sobre el que ahora van a hablar Carlos y Rosario. Me parece que por todo esto, por su presencia, por la presencia de María Virgilio también, este es un motivo de alegría y creo que bien valía el frío exterior y el calor interno para estar aquí todos reunidos. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a Carlos y a Rosario por estar, gracias a la familia, gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno, hablemos de esto. Gracias. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? A mí me parece, Carlos, que vos deberías decir algunas palabras a propósito de la afonía al principio. Le voy a pedir disculpas porque estoy haciendo un esfuerzo para hablar y decir todo lo que pensaba decir en condiciones horribles. Pero la verdad es que un homenaje en esta fecha vergonzoso para María Esther, que siempre se pasó ocultando la edad y ahora es indiscutible. Mi homenaje fue este libro, ¿no? Fue un placer también para mí de convivir y volver a conversar con ella a lo largo de los 6, 7 meses que me llevó rastrear de los orígenes de su iniciación en el periodismo hasta hoy por distintos medios de prensa, ¿no? En especial en la ardua tarea que encaramos con Martín de digitalizar todas las notas de marcha y bueno, y colgar todas las marchas que no tienen índice. Yo rogaría, por favor, a una institución que se pusiera a trabajar en hacer un índice de marcha. Cada uno recurre muy habitualmente a esa fuente y tiene que aplicar todo el semanario, semana por semana. Yo a lo largo de 7 años, porque María Esther, recuerden que empezó en el 65 a colaborar en marcha, cuando fijaron la llama para hacer la María Fonseca, hasta el año 72. Pero como les decía, fue lindísimo
me permitió percibirla de otro modo. Porque fíjense que en la prensa, si ella está reporteando a Borges o a Fonseca o a Burbich, uno le presta mucha atención al entrevistado, que es el personaje que ocupa la página. Pero a la distancia se puede percibir muy bien los matices del estilo de María Esther, sus astucias, sus picardías, su sentido del humor, su ironía, la manera en que asediaba a un entrevistado o lo dejaba correr. Y eso es muy gozoso de percibir, porque si algo me tiene contento a mí es que por primera vez tenemos una edición de María Esther, prácticamente, donde ella es la tapa y no sus entrevistados, ¿no? Acá estamos teniendo el libro de una autora, y resulta que la autora de semana a semana fue haciendo una obra, y fue haciendo una obra en áreas tan diversas, que realmente es asombrosa esa capacidad de trabajo que tenía María Esther, que yo me lo he explicado de distintas formas, pero hay una que es muy paradójica. Ella creía que nunca hacía lo suficiente, digamos, ¿no? Siempre estaba como en el debe frente a sí misma, por eso trabajaba tanto. Y por eso lo hacía tan bien, porque tenía un nivel de exigencia también consigo mismo bastante alto. Bueno, eso me llevó por los temas del arte, los temas de la política nacional e internacional, por la denuncia sistemática de la tortura en el Uruguay durante la época del Machicato, la página de marcha, sus estadías porque se pasó toda una noche hasta la noche siguiente en Chepare, en la colonia Chepare, denunciando y viendo la situación de los locos, de esos depósitos humanos que en Uruguay, en muchos países de América Latina. La prostitución, el mundo de los pobres, de los marginados, de los desterrados, de los músicos, los actores, los escritores, la curiosidad era infinita, ¿no? Los boxeadores, nativas, como la Coca Sarli o Libertad Leblanc. La Coca Sarli acá me parece que es más conocida que Libertad Leblanc, pero Libertad Leblanc hace un contraste estupendo. La Coca, que es una ingenua absoluta, para entrevistar a María Esther se disfraza de ingenua, de una ingenua angelical, donde los otros aparecen como los vivos y consiguen engañarlos, porque le saca muy buena información acerca de cómo fue engañando a esta pobre muchacha, dotadísima por el hacedor y bueno, la transformó en la diva de toda una generación. Libertad Leblanc, no, al contrario, es la diva cerebral, la que maneja su cuerpo, la que sabe dónde hay que poner sus medidas, si es como si las tetas, si es su cambio, el gusto de los hombres. Bueno, hay una cantidad de diálogos muy extraordinarios que ya se trate de conversaciones densas como la que tuvo con, yo qué sé, recuerdo, con Manuel Green o con Bioy Casares, o se trate de una conversación en la calle con una india boliviana en Buenos Aires, siempre tenemos la percepción de que asistimos a un diálogo irrepetible, a un momento único, ¿no? Yo creo que esa manera de trabajar fue una manera que ella se permitió, porque, como dijo alguna vez, empezó en el periodismo casi como un hobby. No venía a ganarse el pan, por lo menos en los comienzos, digamos. Estaba casado con Darío ganaba bien, los abogados, se entendió así, como una invitación. Y a partir de ahí desarrolló, sí, toda una profesión que dio
posterior de esa profesión durante muchos años. Pero digo que la manera, el estilo de María Esther, un estilo absolutamente original, como dijo La Plata, lo sigue siendo. Y responde a una concepción, no es que sea original, no quiere decir que sea espontáneo, no fue espontáneo. Hay una herencia, hablaba recién del trabajo. Yo creo que la familia Tadei fue importantísima en la formación de María Esther en los primeros años. La figura de Antonio Bernisi, el primo muy admirado, que la protegió, la amparó, le enseñó, creo yo, la importancia de las personas más allá del pedazo y la manera de vincularse con ellas. Me lo trajo ahora a la memoria porque me acuerdo una frase de Tola y alguien le decía tendríamos que grabar toda la conversación, es fantástico, ¿verdad? Y entonces le decía, no, esto es entre vos y yo, es ahora, es único, nos pertenece a los dos y no desaparecer para María Esther tenía en su manera de trabajar esa manera de de crear, sobre todo cuando armaba ese espacio único y irrepetible que uno como lector lo percibe. Hoy revisamos unos papeles también de ellos, unas anotaciones que hizo para un seminario que iba a dar seguramente para periodistas jóvenes. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Ella decía, yo siempre presto atención al campo de escucha. Es inocultable que tiene una capacidad de escucha enorme, que preparaba una entrevista, pero en el momento iba a lo más natural, a lo más espontáneo, para llegar a la intimidad del entrevistado. Y esa capacidad de escucha, obviamente que viene de sus lecturas muy juveniles de muchos libros de Freud y de psicoanálisis. Y entonces decía, yo no propongo el campo de escucha. Dijo que el entrevistado lo proponga el campo con sus énfasis y con sus omisiones. A menudo uno como periodista le dice el jefe de redacción, el secretario de redacción, mirá, hay que entrevistar a fulano y hay que preguntarle esto y hay que saber esto, otro, define el campo de escucha. Y yo tenía una manera de trabajar muy libre, muy ajena a esa demanda periodística, así inmediata. Y entonces podía permitirse eso, decir, no, campo de escucha lo define el entrevistado. Y a partir de ahí ella empieza a trabajar tratando de extender ese campo de escucha hacia cosas que le interesan y hasta donde el otro le permite. Eso es muy notorio en la conversación con Borges. En un momento lo lleva colateralmente el tema de las mujeres hasta que uno ve que Borges empieza a fastidiarse. Y bueno, entonces ella retrocede y cae por otro lado. Tenía esas estrategias que son súper originales y maravillosas. Bueno, sigo con mi introducción para responder a la demanda de Valentín, que decía, bueno, vamos a mirar la primera y después retomaré. Más fuerte. Describe muy bien la forma de trabajar en el lector. Y a mí siempre me dio una enorme curiosidad, porque ella lograba hacer hablar a gente que normalmente la cultura, ¿verdad? En la época de Brecha, recuerdo para mí, personalmente, fue como un triunfo. La entrevista me dejaba claro que me aburrí, pero pediría a la gente mucha che, hay que entrevistar a Calevaro está bien, sí, pero Calevaro cuesta mucho, y además él es muy técnico, ¿cómo nos va a explicar la técnica? Es imposible, María Esther, yo le hago.
bacán. No era, como saben, nadie decía trabajadoras sexuales para empezar. María saca una serie de entrevistas con estas mujeres. Una cosa realmente, un acercamiento, una mirada, ver ese mundo desde más allá de la pared que nos separa. Por ejemplo, Y hasta el cafillo. y hasta el cafillo, o sea, cosas como yo me acuerdo mucho de esas entrevistas porque yo creo que empecé a dar en marcha por dos motivos. Uno por las entrevistas de María Esther y otra por la crítica de cine de Igual Caro, que eran las dos únicas cosas que yo en esa época de los 70 podía entender en marcha. Pues leía los editoriales de Quijano y me mataron. Tenía que ir a... Gracias a María Esther y gracias al Faro, con su humor, yo me empecé a acercar a marcha y nunca llegué a entender la editorial de Quijano. Y luego la vida me dio la suerte de conocerla a ella, ¿no? Cuando llega a Brecha por primera vez al regreso de su exilio, con sus chalinas enormes, su paso ahí por esos corredores, y me está mirando de la foto. Y creo que estaría muy enojada porque estamos festejando su centenario, lo cual es decir la edad que tenía, que ella no estaba. Todo lo que la conocía no sabe que no estaba. Por algo hizo el famoso rulito en la célula que convirtió el 2 en un 8. Le pasó a la célula en 28. Para mí es como si hubiera nacido en 16. Claro, es más moderna, moderna en el sentido de libre por dentro, no de libre por declamatoria. En esa época no se hablaba de feminismo ni de derechos. La flaca simplemente se lo tomaba. Ella estaba en el mundo y lo vivía y lo gozaba. Creo que las personas más positivas que hemos existido. Tendría sus dolores, todos lo tenemos. Pero ella es una persona que siempre te daba como venían ahora, la buena vibra, ¿no? Si vos salías con algo negativo, algo que para mí no tan frecuente, y te sacaba inmediatamente de ese pozo con tus cuentos y con tus risas, y con eso me hace acordar traía un cuento de no sé quién que había conocido, de una familia, y te sacaba de ese bajón. Siempre decimos con Sofía y Michelle, que eran personas que uno se acuerda de ellas cuando están medio decaído, porque como que te trae algo, te trae algo, que no, no mucho antes de morir, probablemente unos 2 o 3 años, estaba preparando un viaje a África. Sí. A África, a los sitios. Creo que con Bruno. Era una cosa complicadísima, era, o sea, para no sé a dónde. Un siempre que me entiende, me parece que estás para andar entre los leones. Bueno, alguien que a los 80, quiere ir a África, merece toda la respuesta, ¿verdad? Entonces, aparte de una gran compañera, una persona que, no sé, a todos los que tuvimos el placer de hablar, siempre esas cosas. La decía de Santa Enrique, decía. Sí, gran cocinera. Gran cocinera. Estaba en casa y venía de donde siempre para que la gente se cruzara, conversara. Sí, una cosa maravillosa. Yo creo que hay eso que vos decías de la edad de María Esther. Vieron que, no sé si les pasa, pero uno a veces ve a las personas y dice, este tiene 7 años eternos, este tiene 5, este no le pasa adolescente, como cristalizada en una edad. No sé, a mí me pasa. Yo creo que María Esther debería tener 12, 13 años, que conservó hasta su muerte, hasta los últimos años. Yo lo ubico más o menos en esa franja etaria, porque tenía esa cosa atolondrada, esa curiosidad educada, esa irreverencia a veces.
obviamente había conocido el precio de la carne de vaca, decía Onetti, no era enteramente una lolita, digamos, una adolescente eterna, aunque con Onetti jugaba ese papel en todas las lolitas que hizo. Pero siempre tuvo esa capacidad, esa función. Hay un elemento, el tema de la edad parece que era un asunto para ella, ¿no? Sí, no quería que lo prendieran cosas. Ahí está. Pero a mí me gustaría hacer una referencia también de contexto, porque ella empieza a publicar en prensa en el año 65. A los 43 años. Bueno, una mujer de 43 años en el año 65, era una señora. Sí. Hecha y derecha, tirando quizá hasta una señora grande. Yo he visto fotos de familiares míos que en la década de 60 tenían 40 y pocos años y no tenían esa pinta juvenil que ustedes están describiendo. Y al mismo tiempo me parece interesante para las generaciones actuales, y acá hay por suerte gente de todas las generaciones. Hoy para una estudiante de comunicación y de periodismo es relativamente normal terminar el liceo a los 18, 17, 19 años y entrar en una facultad y una carrera de comunicación y hacer 4 años, si es buena, y no pierde ningún examen ni egresar, y entrar en una redacción con 23 o 24 años. Sí. Eso sucede hoy, y es más, creo que de acuerdo a las cifras actuales hay más mujeres que hombres cursando la carrera de comunicación y en particular la de periodismo. En el año 65 era una rareza, no había muchas mujeres. Es más, capaz que hasta se podían contar con los dedos de una mano los que escribieran en diarios, un ambiente muy masculino, ambiente nocturno, el dicho de los diarios se hacen de noche, Sí. la noche y todo ese elemento romántico, y el hecho de que ella empezara de grande y con una formación que inevitablemente debió ser autodidacta, porque tampoco había escuelas ni universidades de formación. No, a puro coraje. A puro coraje, a pura creatividad. Y una pregunta que me gustaría hacer, porque yo no soy experto en la biografía de ella, es si esto fue por un impulso propio, formada a sí misma, si había leído algo del nuevo periodismo norteamericano, porque realmente Sí. cuando uno lee lo que ella escribió en sus, ya desde sus inicios, y creo que el libro en eso arroja luz, años 66, 67, hay algunos procedimientos, narrar por escenas, diálogos raros, enfocar detalles que son totalmente laterales al personaje. Nadie hacía eso entonces. Nadie describía un terrón, cómo caía un terrón de azúcar en un café antes de la entrevista. Es una información totalmente editable, normal. Y ella elegía ese foco. Mira, yo daría vuelta a tu planteo, Valentín, porque el invento es el nuevo periodismo. El nuevo periodismo se hizo en este país desde el 900. Cuando uno ve la prensa uruguaya del 900, es absolutamente narrativo. Y hay una crónica fantástica. Yo la visité cuando hice la biografía de Roberto Najarena y realmente me asombré, seguramente porque la prensa no tenía tanto control. Era un espacio más desestructurado y descontrolado. Se permitían unas crónicas maravillosas, buenas crónicas de ayer, etc. Pero la generación del 45 hizo un periodismo narrativo. En primera persona, usaban en primera persona las notas y narraban. Si uno toma la crónica de Negro Gutiérrez, Carlos María Gutiérrez, por ejemplo, que las escribía en primera persona pero parecían en tercera, porque tenía un nivel de descripción tan minucioso y una crónica tan precisa. Cuando vaya a Chile, están los firmados en un barco, conviven con ellos, cuando va hacia la maestra. Bueno, había, quiero decir, una cosa propia. Sí, por eso yo digo que eso es la excepción a la regla. Por algo destacamos a Carlos María Gutiérrez y a Brenda Sirio. Basta leer los diarios de esa época. sí. No se escribía periodismo así. Bueno,
vos podés decir, son excepciones, pero una excepción más otra excepción hace una tradición. Es cierto. Y entra a juntarla y a defenderla y a reivindicarla, que es lo que le falta a este país, que siempre está tirando para abajo. Entonces, cuando María Esther hace esa crónica maravillosa, y yo me encargué de ponerlas, de destacarlas en el libro, porque estaban como perdidas, ¿no? Se suponía que ella había hecho más mágica. No, que había hecho buenísima. Hay un momento, un momento que me parece que la refleja por entero. Está en una isla de Brasil, siguiendo unas mulatas que van todas muy bien vestidas, emperifolladas, y ahí van esa, dice la farmacéutica, se da vuelta y le dice, ¿qué pasa? Dice, sí, van a Monterrey, van a Cuba, y lo que sea, y dice, la torranta esa del costado, se llama Neisa, me lavaba la ropa hasta que dice que vio a Iemanjá en la playa caminando sobre las aguas. Y María Esther le dice, ¿y cómo era? ¿Quién era? Iemanjá. Usted no me vio. No, quiero saber cómo dice ella que era. Es decir, eso no es una espontaneidad, ni una ingenuidad. Eso quiere decir, resulta que todas las personas tienen un pedazo de verdad que le corresponde a ellos. Y si uno quiere conocer el mundo, tiene que conocer ese pedazo de verdad que tiene esa persona. Sea un escritor, un músico talentoso, muy talentoso, o sea un desarrollado tirado en la casa. Tiene una manera de comunicarse con el mundo, de entenderse con el mundo, y esa es su verdad. Esa es una concepción. Y me parece que es una concepción maravillosa, porque no resuelve el problema de la verdad, pero lo baja a tierra, lo trae a la inmediatez, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que está toda ahí, en ese diálogo. En ese, como en muchos otros, ¿no? que están en su trabajo. Entonces, el estilo de ella fue novedoso. Y fue novedoso, me parece, en gran parte, también lo hizo posible el hecho de que ella no trabajaba en la redacción. Ella trabajaba en la casa, siempre trabajó desde la casa, en la calle, viajando, proponiendo las redacciones, proponiendo notas como freelance, ¿no? Creo que soy de Buenos Aires, una vuelta, que fue secretaria de la redacción de un semanario. Eso lo decís con respecto al uso del tiempo periodístico para... De la libertad que se podía dar ella para decir yo hago el periodismo que quiero. No solo la libertad, sino también no tenía la guillotina del cielo. Claro, claro. Entonces, nunca pasó por esa picadora de carne, nosotros conocemos en los diarios, era colaboradora. Y bueno, eso le permitió ese paso. Entonces, ahí yo creo que es hora de reivindicar una tradición propia de ese tipo de periodismo y de rescatarla, ¿no? Ahora, otra singularidad del niño trabaja y la manera de trabajar de ellos es esa conciencia que yo digo debería del psicoanálisis. Porque alguna vez lo dice. Hay un momento en la entrevista en que de pronto yo percibo que el entrevistado se muestra como es. No como quiere ser, ni como dice que es, y no porque me diga yo soy así, sino que hay algo, dice, en ese momento me da una euforia, y me dan ganas de arrancarme el corazón y ofrecérselo de la contenta de haber capturado un hecho auténtico, real, a ver lo del otro. ¿No? Entonces, esa percepción me parece que es una percepción cultural, de los años, ¿no? Y que lo que quería decir, sí. que una entrevista que me hizo posible, la llamaba de la que me hace a ¿Aquí? Al presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández, claro. Presidente del Consejo Nacional de Gobierno. Sí.
También es cierto que puede generar como otros periodistas, hombres y mujeres, que han tenido un estilo tan particular, también su lectura puede generar, creo yo, con cierta facilidad, a pesar de la dificultad, casi que una copia. Bueno, y eso me parece que también habla de la fuerza de un estilo, ¿no? Hay un elemento que me parece interesante y que toca algunos puntos de lo que vos decías, Carlos, que es esa supuesta ingenuidad que creo que yo nunca la conocí, nunca hablé con ella, nunca la miré a los ojos, solo pude leerla, que es una forma particular de comunicarse con alguien. Pero yo creo que había un poco de las dos cosas, de ingenuidad verdadera y de ingenuidad fingida, y creo que la fingida salta y se hace presente cuando uno cree que hay una pregunta un tanto bobalcona hacia alguien, y luego hay una descripción sensorial y de ambiente que es absolutamente filosa, precisa y contundente. Por lo tanto, ahí no podía haber ingenuidad, aunque la ingenuidad fuera un estratagema para conseguir lo que ella quería conseguir en la entrevista o poner determinado momento emocional en el diálogo. Sí, usaba disfraces, ¿no? Se disfrazaba, se divertía a trabajar. Entonces muchas veces se hacía el ejemplo. Bueno, porque recién hablábamos de la televisión porque se hace completa. Hay un momento también muy lindo, lo está terminando con una vez, van en el auto, para 11, a toda velocidad, super auto, y el otro la mira con desconfianza y dice, pero estos periodistas se enamoran. Y entonces ella dice, soy mala, pero muy honesta. Y el otro la por supuesto. Tenía esa posibilidad de sí misma como para hacer un retrato pintado, no sacar una foto del entrevistado, hacía una pintura. Eso le permitía apelar al ambiente, a las cosas precisas de la situación, a las percepciones sensoriales, a cambiar el orden de las preguntas y respuestas. Eso es un trabajo fuerte en la edición. En la edición, claro, en una segunda instancia. ¿No? Por eso se puede leer como cuentos muchas de las entrevistas. ¿No? Es muy bueno cuando está en el caño 14, con Troilo en una mesa, y está Pedro Mafia al lado, y viene Tampone, y discuten sobre persona. Y cuando el otro lo dice, ¿y usted quién es? Le dice, Mafia. Y se ríe. Ella creía que Mafia estaba muerto y después le hace decir, pero fija, usted primero me mata, después me rejuvenece, cuando está contando una anécdota, como diciendo, usted es una boba, pero eso lo pone ella, es su disfraz en el momento, porque es gracioso, porque lo que decía esto le da atractivo, esto va a hacer que los lectores digan con mayor interés en lo que usted escribe. Entonces no tenía miedo ni a ese ridículo, ni a pasar por boba, era un personaje. Tenía varios personajes. Por eso ahora se puede ver bien la articulación de ese ¿no? Cómo trabajaba su cabeza. ¿No? Eso es maravilloso. Me sorprendió muchísimo en Buenos Aires. Yo la conocí en el 75, en una época muy mala de la Argentina. Quería hablar de su trabajo y de cómo porque percibía que había algo distinto. En los reportajes que se vieron que ella hacía en la serie de dictadura, daba la realidad, pero también lo daba de una manera narrativa. Y bueno, y como digo ahí en el prólogo, la lógica era muy paranoica en ese momento, porque estaba la AAA y todos los grupos parapoliciales atentando contra la izquierda, y la derecha dando unos golpes tremendos. Y hubo una época de un fervor cultural enorme y al mismo tiempo un salvajismo aterrador.
Así que bueno, tuvimos ese primer encuentro y ella estaba muy duda y dice para Brasil, porque estaba muy perseguida en una Argentina, tenía un poco de fácil y en la revista Crisis, la revista estaba amenazada cotidianamente. Pero consiguió hacer ahí en la revista el centro de Terrado, unos libros de la que yo rescato ahí algunos fragmentos y bueno, la última, maravillosa, ¿no? Porque, no sé si la recordás, se pasa un trueno toda una noche y al amanecer del día siguiente, toda la tarde, ¿no? Gracias a que Troilo se fajaba, tomaba cocaína los domingos, ¿no? Y entonces Nene Bonardo le dice, mirá, la uruguaya también se da, pero no tiene plata para comprar la droga. Entonces, bueno, decirle que venga, con la solidaridad de Troilo, nos invita, y uno ve en el diálogo, conociendo eso, cómo también se le va desestructurando un poco el diálogo, y desde usted pasa la voz, y ya le pregunta quién, bueno, es insólito, digamos, es insólito que aparecieran esas epifanías, esos momentos donde el otro se encontraba en la plenitud sin esconder cosas. Si se me permite, yo me gustaría leer un poco. Porque, y es el inicio de la entrevista que publica Marcha en septiembre del 68, qué momento, ¿no? A Neruda, y que además está un ejemplar original de Marcha en la vitrina que está allí, sí, con la caricatura y la tapa de la segunda sección. Y me parece interesante leer este fragmento pequeño para que se vea la densidad de cómo escribía esta señora. Es una forma muy particular de empezar, además, una entrevista, y esto que se publicó en el 68, imagínense si fuera publicado mañana el impacto que tendría. Pablo Neruda, el título es un entrecomillado, me acostumbré a morir más de una muerte. Pero dice, los primeros dos párrafos dicen, me pregunto si existe el derecho, si alguien lo tiene, el derecho de seguir y perseguir a otro. En este caso un poeta, no por el deleite propio, sino para contarlo a otros. Seguirlo mientras camina con paso tardo entre los pinos, mientras toma, una tras otra, tazas de té con el sabor del limón o la naranja, mientras compra camarones y los huele. Y los palpa, como si quisiera adivinar con las manos su interior de mar dulce un poco corrompido, mientras devora con placer el lomo asado, ardiendo como el fuego bajo una manta de picantes, mientras habla sin grandeza del calor y del buen tiempo, mientras se cansa y se calla, mientras detiene la respiración y hunde el estómago y pregunta a su mujer si no le parece que adelgazó 2 kilos, mientras critica el queso que no es bastante tierno o bastante salado, mientras bebe agua como todo el mundo y como todo el mundo se aburre o tiene frío. Cuando la obra es tan única, tan alta, tan seguramente eterna, nadie tendría el derecho a acercarse al autor, que es un hombre, ya siempre, definitivamente humano, perecedero. Y ahí introduce y dice, Neruda camina entre los pinos. A ver, qué pedazo de gigantesca y falsa ingenuidad el que crea que alguien que puede poner esta cantidad de información de esta forma tan poética en un semanario, entrevistando nada más y nada menos a Neruda 2 años antes de que fuera premio Nobel, pero ya Neruda era Neruda. Creo que solo queda seguir leyendo y deleitarse. Esa entrevista que tuvo tantos problemas después, no era que perdí a ti, me ponen la opinión, casi la derrumba, casi la profesión, ¿no? Cuando ella estaba recién llegada a Buenos Aires y Juan Gelman le publica esa entrevista en La Opinión, suplemento cultural, y tiene una encuesta en el pasillo y dice, che, qué cagada, ¿cómo le metiste a Juan? ¿Cómo publicaste esa porquería? Y No, ponete el micrófono, no vimos eso. ¿No se escuchó? Mirá,
buenísimo, yo que tengo la garganta bárbara, no, ella estaba recién llegada a Buenos Aires, bueno, Juan Germán le publica el reportaje Timerman le dice, che, qué cagada le metiste a Juan, ¿cómo publicaste esa porquería? Y el María la derrumbó, porque ella venía a ganarse la vida en Buenos Aires, y entonces creyó que tenía que dedicarse a ser secretaria de oficina. Empezó a buscar trabajo de secretaria de oficina, porque dice, mi estilo acá no gusta. Y bueno, de eso lo rescató, estaba llorando por la calle, se encontró con Alonso Conti, le dice, no, vení, flaca, no te pongas así, vamos a hablar. Consiguió una psicoanalista que no le cobraba, no tenía plata, y Tomás Eloy Martínez, que también trabaja en el Suplemento Cultural de la Unión, le propone otra nota, aquella, cuando estrena El último tango en París, de Bertolucci, hay una censura en la película y le piden que entreviste a Cuellar, y ahí se aterrizó. Empezó a quedarse y ya, bueno, puedo seguir probando. Pero aparte, es muy valiente. La entrevista tiene la valentía. Bueno, los que la leyeron en su momento la recordarán, los que no, está aquí. Septiembre del 68, con una valentía gigantesca, lo aprieta Neruda y le dice: ¿qué opina usted de lo que hicieron los soviéticos en Praga? Sí, claro. Y Neruda queda, bueno, chapaleando. Creo que es una de las grandes joyas de este libro. En su momento, el 3 de junio, la biblioteca, invitando un poco a los lectores en redes sociales, publicó las portadas de los libros, de todo el material que tenemos. Eso sigue disponible y creo que, bueno, no hay mejor homenaje que, de nuevo, revisitarla, volver a abrir sus libros, volver a leer sus artículos. Me parece que vos estás había ido a la mitad de los el primero con las elecciones. Sí. Bueno, si no está, habría que conseguirlo. Yo tengo uno, pero... Hay que digitalizarlo. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. No nos movemos hasta que tú manejes esto. A ver si te lo planteo con el